Saludos, muy buenos días, bienvenidos, qué alegría nuevamente comunicarnos. Hoy es domingo, somos la iglesia, un lugar donde puedes crecer más que una iglesia. Quiero contarle a todos ustedes que se conectan con nosotros tal vez por primera vez, somos una hermosa familia. Y estamos ubicados en Bogotá, en un sector al sur occidente de la ciudad llamado Patio Bonito, específicamente en el sector de Tocarena. Desde aquí nuestra iglesia, que tiene un brazo social muy fuerte, ha venido para bendecir las vidas que hacen parte de este sector. Así que nos alegra mucho que hoy ustedes estén conectados de diversas partes, de diferentes partes, tal vez de lugares muy lejanos, y nos alegra que estén con nosotros. No se despeguen, porque en un momento tenemos una palabra que edifica las vidas. Bienvenidos. Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te invitó aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús, pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús, y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos, pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Y esta mañana queremos preguntarles de dónde se están conectando y qué personas están ahí en su casa con ustedes. Así que quiero invitarles a que vayan directamente al chat y a través del chat puedan compartir con cada uno de nosotros dónde están, si están en la casa con la familia, si aún están en camita o si ya se levantaron, si ya desayunaron, si no desayunaron, pero muévanse a comunicarse con nosotros. Este espacio al que han llevado la iglesia no es el más cómodo, no es el ideal, pero estamos haciendo lo posible para hacer de este mal momento un buen momento, un momento vivible, un momento alegre que podamos compartir con todos ustedes. También quiero invitarles a que ahí en la partecita de abajo ustedes le den un me gusta a este video y lo puedan compartir con otras personas. Porque tal vez usted no lo sabe, pero afuera hay mucha gente hoy que tiene necesidad espiritual, necesidad de vida. Y tal vez al usted poner un comentario o publicar este video a través de su Facebook a alguien que necesita este mensaje, lo va a escuchar, le va a servir y va a conocer a Jesús en su vida. Y quiero también recordarles que tenemos los servicios de oración los lunes, miércoles y viernes, 6:30 de la mañana, a través de esta misma herramienta. Estamos en Facebook Live. Los martes tenemos reuniones con todo el equipo de coordinadores, pastores y el equipo de liderazgo. Y los viernes celebramos una reunión por casas a través de Zoom. Y ahora a las 11 de la mañana, no se vaya a despegar porque tenemos un programa infantil a través de Zoom especial para sus hijos. Comenzamos esta mañana alegrando el corazón de Dios.
Vamos a cantar para Él, así como lo hacíamos en la iglesia. Hoy quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que se ponga de pie para cantarle al Señor. El Ministerio de Alabanza, de un lugar donde puedes crecer, tiene preparada una canción muy especial para Dios. Bienvenidos y vamos juntos a exaltar al Señor. Hola iglesia, hoy te invitamos para que te pongas de pie y ahí solito con tu familia te levantes y levantes una oración en Cristo, una alabanza a nuestro Padre que está en los cielos. Y vamos a cantar con alegría. Tú nos viste aquí cuando me hace la tierra una existencia. La historia es tu historia. Tú fuiste y es que no siempre serás mi por tu gloria. Corre, corre, al fuego de mi corazón. Somos libres, somos libres.
ahora quiero invitar a cada uno de ustedes a que por un momento le pida al Espíritu de Dios que esté allí en su hogar. Le invito a que escuche esta adoración, una adoración espiritual que nos sumerge en la presencia y la gloria de Dios. Hoy te entrego lo que soy, porque ese es mi deseo, Señor. Mi deseo es honrarte con mi corazón, te alabaré. Y ahora dile todo lo que soy, Señor. Que soy, te alabaré. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, para ti mi corazón. Señor, ven a mí. Que soy, te alabaré. Mi adoración
Soy vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven Cada uno de los discursos que compartió Jesús, que nos muestran los evangelios, tanto Mateo, Marcos como Lucas y Juan, cada uno de ellos tiene algo especial. Pero si a mí me preguntaran esta mañana cuál ha sido el mejor discurso de Jesús, quisiera decirles que en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas son el mayor sermón, el más espectacular y el más especial que habría compartido Jesús en su paso en la tierra. Y por eso esta mañana quiero compartir con ustedes lo que dice Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Y dice la Biblia: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Este discurso fue trascendental porque estaba explicando muchos de los interrogantes que hasta ese momento existían acerca de la venida del reino de los cielos y las bienaventuranzas, la hermosa posibilidad de parte de Dios de estar muy bien, de sentirse uno bienaventurado, las establecía Jesús a través de este mensaje. Lo que me llama la atención es que hay dos tipos de personas vinculadas a el mismo mensaje, y es que el mensaje, aunque sea el mismo, puede recibirse de manera distinta por unos o por otros. El versículo 1 comienza diciendo que viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Pareciera que él se sentó para enseñarle a la multitud. El primer grupo del que le hablo es la multitud. Sin embargo, el versículo continúa diciendo que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y encuentro yo que en el momento en que Jesús está predicando las bienaventuranzas, hay dos diferentes grupos. El primero de ellos, la multitud, que parece que estaba allí en busca de algo, que seguramente vino sin conocer el asunto, que se emocionaron por venir a ver quién era Jesús, que no se sabe si querían escuchar el sermón o venían en busca de un milagro, qué sé yo. Pero al lado de esa multitud hay un grupo llamado los discípulos. Y es que quiero contarles esta mañana que en cada iglesia, en cada centro de predicación, en cada lugar donde se habla de Dios, siempre existirán esos dos grupos de personas, los discípulos y la multitud. Y esta mañana quiero hablarle de algunas de las características que tienen tanto los discípulos como la multitud. Y quiero comenzar por la multitud, porque la multitud no está comprometida, la multitud está involucrada. Alguien debió traer a esa multitud, algo atrajo a esa multitud. Y por supuesto existe un segundo grupo, el grupo de los discípulos. Los discípulos estaban allí porque habían tomado una decisión de fe, porque habían creído en el Señor y se habían acercado a Él. Y hoy, en este relato, en este tiempo que voy a compartir con usted, quiero mostrarle algunas ciertas diferencias
muy visibles de aquellos que se acercan al Señor y se convierten en verdaderos discípulos y aquellos que solamente están involucrados. Y la primera de ellas es que la multitud que está ahí esporádicamente es una multitud que escucha también atentamente, pero es una multitud que olvida. ¿Cuántos mensajes en la vida hemos escuchado? Y muchos pasan de largo. Pues bien, la multitud tiene una particularidad, y es que continuamente escucha mucho, pero retiene muy poco. La multitud, al no tener un compromiso con Jesús, olvida sus palabras. La multitud olvida los milagros del Señor. La multitud olvida, pasado el tiempo, qué hizo Dios en su vida. Y a mí me llama mucho la atención que seguramente la misma multitud de la que habla la Biblia en Mateo 5 es la misma multitud que al final de los días de Jesús en esta tierra son los mismos que están gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque así como la multitud un día está junto con el Señor Jesús, esa misma multitud un día lo olvida y lo deja botar. Y esto me lleva primero a explorar algo que ha sido muy visible en estos días, y a pesar de que estamos en un espacio abierto, voy a tomarme el atrevimiento de decirlo públicamente. Conozco cientos de pastores, pero no le estoy hablando de los pastores que tienen macroiglesias, no le estoy hablando de los pastores que tienen multitudes, cantidad de gente, no le estoy hablando de aquellos a los que a la iglesia les llegan buses enteros que traen con una cantidad de gente que viene de todos los lugares. Le estoy hablando de pastores de a pie. Le estoy hablando de pastores de pequeñas congregaciones en sectores incluso rurales. Le estoy hablando de hombres que tomaron la decisión de estar pendientes de las ovejas y de cuidarlas. Y ¿sabe algo? Muchos de esos pastores hoy se están dando cuenta si tienen en su iglesia o si tenían en su iglesia una multitud o verdaderos discípulos. Porque la multitud acudía en el momento que tenían algo para dar, pero los discípulos se quedaron ahí en medio de la situación. Y quiero preguntar si eres esta mañana un verdadero discípulo o eras parte de la multitud. Porque si eras parte de la multitud, seguramente ya estás viendo otra serie de programas cristianos. No tiene nada de malo, pero seguramente abandonaste a tu pastor, aquel que tiene que ponerle un caucho a su cámara para poder grabar, o alguien tal vez le está teniendo la cámara, y abandonaste y te fuiste seguramente a otro lugar que seguramente es multitudinario, que tiene las cámaras, que tiene toda la producción y que tiene el músculo financiero para producir mejores programas que los que produce tu pastor. Pues bien, quiero decirte algo. Tal vez tu pastor hoy está conociendo que tú no hacías parte de los discípulos de su iglesia, sino de la multitud. Porque la multitud se va al mejor pastor, se va al mejor lugar, al lugar donde más cómodo se siente. El discípulo es aquel que está llamando en este momento a su pastor y le está preguntando si ya entraron recursos siquiera para pagar el agua de la iglesia que lleva 4 meses cerrada. Y por supuesto, yo no quiero defender ni entrar a defender a nadie en este momento, pero sí quiero decirles algo que es totalmente claro. Cuando la gente en Facebook y en las redes sociales critica a los pastores, está criticando a los macropastores, a gente que tiene una cantidad de recursos a nivel de iglesia, a nivel de capital, un músculo financiero, y además de eso tienen un grupo, cantidad de personas que lo pueden apoyar. Pero a la gente que critica tanto a los pastores, se le olvidó que hay pastores de campo, pastores de iglesias pequeñas, pastores que van por grupos de 10, 5, 20 personas, pastores que trabajan incluso en veredas, y por supuesto pastores que ni siquiera tienen salario. Porque si bien la gente generaliza y habla de pastores que tienen una cantidad de cosas, yo conozco de primera mano, y les invito a que vengan al sector, pastores que no tienen en este momento ni siquiera un vínculo de seguridad social a través de la iglesia que pastorean. Lo hacen con tanto amor que lo único que esperaban era que al lado se les quedaran verdaderos discípulos, gente que esté dispuesta a pasar estos terribles 4 meses amargos de iglesias cerradas y no sé cuántos más al lado de ellos. Pero ¿qué han encontrado? Que tenían solamente multitud, gente que venía a los cultos. Seguramente gente que venía a que oraran por ellos, seguramente gente que venía a que le dieran un mercado,
pero lamentablemente no son verdaderos discípulos, porque el verdadero discípulo está comprometido. A mí me llama la atención una frase que puede ser algo atroz, algo incómoda, pero cuando una embarcación se va a hundir, las primeras que saltan son las ratas. Y no quiero decir con esto algo diferente, que muchas personas abandonaron a sus pastores, que tienen una iglesia pequeña, por una mejor producción, que es indudable. No puedes comparar una serie de programas hechos con calidad profesional a la calidad que incluso nosotros manejamos, a la calidad que pastores de un sector tienen, porque no pueden más, lo quisieran, pero no pueden más. Pero ¿cuál es tu compromiso? Y de hecho esta mañana levanto un llamado de atención a aquella persona que tal vez no es de esta congregación, pero nos está viendo. Y el problema no es que nos veas, el problema es que abandonaste a tu pastor. Dirígete a tu pastor, bendice a tu pastor preguntándole siquiera cómo está. Conozco de primera mano, por el sector en que estoy involucrado, muchos pastores que en este momento lamentablemente están cesantes económicamente. Y es que para nadie es un secreto, porque la Biblia dice que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Muchos pastores no tuvieron otra alternativa al cerrar sus iglesias que quedarse quietos y esperar a ver qué va a salir. Los verdaderos discípulos se mantienen en su iglesia y con su pastor. Número 2, la multitud cuestiona lo que ni sabe. La multitud cuestiona continuamente lo que no entiende. La multitud habla mucho, la multitud rumora, pero los discípulos no cuestionan. Los discípulos escuchan atentamente. Los discípulos viven de escuchar la enseñanza del Señor y se quedan con lo que Dios dice, no con sus propios cuestionamientos de corazón. Los que cuestionaron la buena palabra de Mateo 5, donde dijeron que era excelente la palabra, fueron los mismos que cuestionaron que a Jesús lo debían crucificar. Hay mucha gente cuestionando muchas cosas. Yo no me imagino cuántos de los que en un principio eran cristianos, hoy están cuestionando la fe que tuvieron en un momento, hoy la han dejado. ¿Por qué? Porque se empezaron a vivir una serie de cuestionamientos a través de todo lo que ha pasado, y los ha llevado a alejarse. La multitud tiene la habilidad de alejarse fácilmente porque no tiene arraigo, porque no tiene raíces, porque hoy está y mañana no está. Pero son los verdaderos discípulos los que se mantienen. Por eso la multitud también es esporádica. He atendido como pastor a muchas personas que han llegado a la iglesia, pero en la gran mayoría de ellas he encontrado que quieren todo mi compromiso y atención a nivel pastoral, a nivel de consejería, de parte mía hacia ellos. Pero lamentablemente encuentro también con tristeza que muchos de ellos vienen a recibir una atención, pero no están dispuestos a involucrarse totalmente como sí esperan que yo me involucre. Y por supuesto, desde mi contexto, mi situación pastoral, no estoy juzgando el hecho de que debo, por el llamado, involucrarme totalmente con estas personas y procurar su apoyo y su ayuda. Pero si las relaciones son determinadas por Dios en el dar y el recibir, uno como pastor seguramente podría estar esperando que esas personas tengan un nivel de compromiso asociado a la iglesia, asociado a lo que se está haciendo, a la visión que se tiene. Pero es muy triste y lamentable que muchas personas se acercan a un ministerio pequeño, cercano a su casa para que los atiendan, pero se congregan en otro lugar. Es curioso cómo muchos prefieren el marketing institucional que ser verdaderos discípulos y quedarse en el lugar donde se les ha prestado una atención. Así que las personas, la multitud es muy esporádica, hoy están y mañana no están. La multitud también tiene una dolorosa dificultad, y es que es demandante, es exigente. La multitud quiere que los atiendas ya,
La multitud quiere que les des una cita ahora mismo. La multitud quiere que vayas y los visites, que ores por ellos, que les des un mercado. La multitud pide mucho, pero generalmente no está preparada para dar. El discípulo sí. El discípulo tiene una cualidad. El discípulo no está pidiendo continuamente. El verdadero discípulo está dando porque entiende la relación entre haber sido discipulado para y no estar en la iglesia porque me den. Entonces la relación está asociada entre un discípulo que de verdad atiende y aprende las enseñanzas del Señor y una multitud que escucha, pero escucha pesadamente. En Mateo capítulo 13, versículo 13, Jesús hablándole a sus discípulos, los discípulos le hicieron una pregunta y es que los discípulos no entendían por qué a la multitud se le hablaba con parábolas y por qué a ellos sí les podía explicar. Y cuando Jesús aparece les dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y por eso una persona que hace parte de la multitud puede escuchar el mensaje, pero no entenderlo. El mensaje no le cambia su vida. El mensaje no saca de él lo mejor. Simplemente está buscando cómo aprovecharse de un mensaje temporalmente. El discípulo busca tener cambios trascendentes en su vida. En Lucas capítulo 5, versículo 8 dice la Biblia que cuando Pedro se acercó a Jesús, cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Pedro reconoció que le faltaba muchísimo para poderse acercar al Señor. Y esa asociación de mi necesidad versus lo que me hace falta en la vida, solo la hace un verdadero discípulo. Muchas personas se acercan para recibir, pero el discípulo hace un cuestionamiento de su vida, porque sabe que no tiene mucho que dar y ofrecerle al Señor. Un discípulo está dispuesto a reconocer que en su vida se necesita cambiar. Un discípulo está dispuesto a reconocer que le hace falta mucho para acercarse al Señor. Yo llevo alrededor de casi 20 años de conocer al Señor y le he servido desde el inicio, desde que tuve la oportunidad de conocerle, le he servido. Pero Dios ha tenido que moldear y sigue moldeando mi vida, porque he querido siempre ser parte de los discípulos, de aquellos que le sirven y no de la multitud. A la multitud no le importa cambiar, a la multitud le da lo mismo estar aquí y hoy y mañana estar en cualquier otro lado. La multitud no quiere sino recibir, pero el verdadero discípulo quiere dar. Y por eso el llamado de esta mañana es a que la gente sea verdadero discípulo del Señor. Ahora, la multitud en este tiempo de pandemia ha demostrado lo poco o el poco interés que tiene por la vida espiritual. Porque la multitud, cuando se cerraron los templos, dejó de orar. Porque la multitud, cuando se empezó esta pandemia, dejó de preguntarse cómo estaba la iglesia, de la cual hace parte su congregación, porque la multitud solamente está esperando que lo llamen para darle el mercado, pero el verdadero discípulo sigue firme, sigue expectante, está predicando la palabra. La multitud está esperando que la llamen, el verdadero discípulo está llamando a la multitud. Esa es la gran diferencia entre dos grupos de personas que escuchan el mismo mensaje, pero tienen diferente actitud. Y esta palabra precisamente está asociada para que hoy que entiendes que hay multitud en las iglesias y hay discípulos en las iglesias, tomes cuál es el lugar que tú quieres tener en el cuerpo de Cristo. La multitud es pasajera, pero el discípulo se queda. Y hoy puedo expresar y valorar con todo el cariño, el respeto y el aprecio y honrar a las personas que han sido verdaderos discípulos de esta casa. Gracias, porque durante 4 meses esta casa no ha sido abandonada. Por gente que ha preguntado cómo está la casa del Señor, por gente que ha aportado, por gente que ha bendecido y por gente que ha estado aquí dispuesta para bendecir y servirle al Señor. Desde hace 4 meses, para callarle la boca a muchos a través de las redes,
no hemos pedido una sola ofrenda. Jamás verán las cuentas de la iglesia aquí en la parte de abajo o al número que me pueden consignar. Jamás. Y la multitud se desapareció, pero los discípulos siguen aquí. Gracias a cada discípulo esta iglesia permanece. Porque quiero decirle que las iglesias no las sostiene un pastor, las iglesias las sostienen los verdaderos discípulos, aquellos que bendicen y honran a su Señor, y aquellos que lo dan por principio, por su naturaleza del dar, y no porque se les esté pidiendo. Así que a ellos les doy gracias porque esta iglesia se ha sostenido y está muy bien, y no le falta nada, y es una iglesia que está en abundancia y en bendición en tiempo de dificultad, gracias a que se han formado verdaderos discípulos. Ahora, quiero terminar contándote algo, y es que a la multitud no se lo puede exigir. La multitud se pone chistosa, se incomoda, a la multitud se le presiona un poco y la multitud se va, pero el discípulo es aquel que se deja formar. El discípulo es aquel que está dispuesto a permitirle al Señor que acabe en él la obra. El discípulo es el que está dispuesto a que Dios le transforme su vida. Y me llama mucho la atención en Juan capítulo 21, versículo 15, cuando Jesús habla con Pedro y le dice: Pedro, apacenta mis ovejas. Pedro es un hombre que ha sido transformado, trillado, triturado. De verdad que en tal vez 2 a 3 años que duró al lado de Jesús, le ha tocado vivir una vida muy dura. Pero él quiere ser lo que Dios quiere que sea. La multitud quiere ser cristiana. Los discípulos quieren ser lo que Dios quiere que ellos sean. La multitud no pasa por una escuela bíblica ni por un discipulado. El discípulo hace un discipulado, se prepara, se compromete y está listo para que Dios lo lleve hasta el lugar donde Dios lo quiere llevar. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús, cuando le habla a sus discípulos, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, quiero que vayan y hagan discípulos, no multitud. Porque lamentablemente la multitud no permite que el evangelio crezca, que el evangelio se reproduzca. La multitud solamente es temporal, el discípulo se queda para siempre. Y Dios, a través de la palabra que enseñó Jesús, dijo: vayan y hagan discípulos y enséñenles a que guarden las cosas que les he mandado. Porque en temas de guardar la palabra de Dios, quiero decirle que un verdadero discípulo guarda la palabra, permanece fiel a ella, se establece con la palabra. Pero la multitud en tiempos de pandemia se aleja de la palabra. ¿Por qué? Porque no era algo sólido, porque no era su base, porque simplemente era como algo temporal. Esta mañana, a través de este mensaje, quiero invitarte, si la palabra ha llegado a tu corazón, a que te conviertas en un verdadero discípulo y tengas unos cambios asociados a ello. El verdadero discípulo está dispuesto a servirle a su Señor. Por eso se discipula, porque quiere servir, porque quiere honrar, porque quiere bendecir al Señor. Quiero invitarte a que esta mañana, si tu decisión es ser un verdadero discípulo, te muevas del lugar donde estás y hoy le puedas decir: Señor, yo quiero hacer una oración en la cual quiero reconocer que he llevado una vida hasta hoy de una multitud que te sigue, pero no de un discípulo, Señor. Si tal vez en esta pandemia te alejaste demasiado del Señor y estás sintiendo que eres simplemente una multitud, acércate hoy a Dios y dile: soy un discípulo. Pero algo más, si durante este tiempo te has alejado de tu congregación, de tu pastor, de la gente que te estaba discipulando, creo que es el mejor momento de que te desconectes de las grandes plataformas cristianas y te acerques un poco más a ese pastor que ha orado por ti, que te dio el discipulado y que hoy lo tienes abandonado. Quiero invitarte a que esta mañana, si tu decisión es ser un verdadero discípulo, te muevas del lugar donde estás y hoy le puedas decir: Señor, yo quiero hacer una oración en la cual quiero reconocer que he llevado una vida hasta hoy de una multitud que te sigue, pero no de un discípulo, Señor. Esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, a través de esta palabra te pido actives principios espirituales de compromiso y de lealtad sobre la gente. Señor, yo sé que tu palabra es la que cambia. Por eso esta mañana creo que esta palabra puede cambiar y modificar el corazón de alguien que tal vez no tenía el principio de mantenerse, del principio del dar, el principio de conectarse, el principio de hacer parte de y no solo involucrarse. Esta mañana mi oración
La levanto por aquella persona que toma la decisión de ser discípulo. Hoy creo, Señor, que esta palabra puede afirmar a alguien que durante mucho tiempo te ha conocido, Señor, pero que esporádicamente te busca, esporádicamente se congrega, esporádicamente vive una vida en ti. Y te pido, Padre, que hoy permitas que esta persona pueda producirse, convertirse en un verdadero discípulo. Tu palabra dice, Señor, que tú pones el querer como el hacer, Señor. Y muchas personas han estado involucradas en múltiples iglesias. Hoy oramos, Señor, para que pasen de haber sido involucrados a convertirse en personas discípulos del Señor, gente activa, gente que trabaja, gente que opera en ti, gente que no se le olvidó en la pandemia que debemos seguir predicando el Evangelio, gente que sigue creyendo, gente que sigue intercediendo, gente que sigue orando, Señor. Y esta mañana yo creo que el poder tuyo, Señor, está tocando vidas para tener un cambio de mentalidad, Señor. Y pasamos de ser un grupo de cantidad y números nada más, porque la multitud no se puede ni contar, para ser discípulos. Los discípulos son muy pocos. Y tu palabra decía, la verdad, la mies es mucha, pero obreros pocos, Señor. Oramos porque esta mañana unos pocos más se agreguen al número de personas que le dijeron sí a una vida con Dios, sí a un discípulo, a un discipulado, sí a vivir con Dios en todo momento. La multitud en momentos de crisis se aleja de Dios, pero el discípulo en momentos de crisis entiende que su Señor lo está moldeando. Esta mañana, a través de esta palabra, creo que se está determinando una nueva manera de vivir en ti, que hasta hoy ha sido parte de esta multitud y que a partir de hoy te convertirás en un discípulo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al final de esta grabación quiero invitarte para que tú te comuniques con nosotros. Si tú no tienes una congregación o si tú hasta ahora estás empezando tu vida espiritual, quiero invitarte para que le des un sí a ser discípulo. Estamos iniciando discipulados. Comunícate con nosotros. 350-260-6520. Comunícate con nosotros y a través de esa comunicación vamos a establecer una conexión para que tú no sigas siendo cristiano de multitud, para que tú sigas siendo un verdadero discípulo. Bendiciones. Hola amiguitos, queremos informarles que a partir de este domingo Un Lugar Kids se muda a Zoom. Así que los esperaremos a todos muy juiciosos a las 11 de la mañana a través de Zoom. Diles a tus papitos que te ayuden a conectarte a nuestra reunión. Infórmate con nuestros pastores. ¡Chao, chao! Hola, soy Pipo y no tengo tapabocas. ¡Ay! ¿Sabes por qué no tengo tapabocas? Porque estoy en mi casita. Me alegra mucho volverlos a ver. ¿Sabían que tengo una increíble noticia? Sí, es para ustedes. Este domingo nos vamos a encontrar por Zoom. Sí, por Zoom. Nos esperamos a las 11 de la mañana. Dile a tu papito que a través del pastor o líder solicite el link de tu clase. Nos vemos el domingo. Chao, chao. 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 ¡Saludos! Somos algo más que una iglesia. Somos alegría. Somos amor. Somos la imagen de Dios en la tierra. Somos la respuesta de Dios para este sector. Somos un lugar donde puedes crecer.